Y decíamos una agenda legislativa frenética, la de los últimos días, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara, como en el Senado, por supuesto. Hoy el presidente abre las sesiones ordinarias allí en el Congreso, y en medio de todo, de todas estas discusiones por la sanción de las leyes pretendidas por el Poder Ejecutivo, también se definió el armado de las autoridades, la composición de autoridades del Congreso Nacional, y allí hubo bastante ruido porque la vicepresidencia primera en general siempre la ocupaba el peronismo. Bueno, en este caso sabemos que el peronismo viene con cortocircuitos internos. El bloque de peronismo de Unión por la Patria en el Senado venía ya con cortocircuitos internos. Se habían armado bloques de algunos senadores que respondían a gobernadores de extracción peronista, pero que no coincidían por ahí con el armado, con las decisiones que tomaba el bloque que conduce Mayans, de Unión por la Patria. Y en ese marco se definieron las autoridades, y por un acuerdo finalmente esa vicepresidencia no fue a parar a manos de del bloque Unión por la Patria, sino que quedó en manos de un desgajamiento, un sector de senadores que responde a los gobernadores, y en este caso la designada fue la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal. Creo que se sigue llamando así el bloque, pero bueno, a partir del acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, finalmente la senadora Moisés fue designada en ese lugar, que entiendo la línea de sucesión después de la vicepresidenta, el presidente provisional, es una de las principales autoridades de la Cámara Alta. Y estamos en comunicación, entonces, en esta mañana aquí en Yo No Fui en Radio con Vos, con la senadora Carolina Moisés. Senadora, muy buenos días, muchas gracias por atendernos un domingo. Aquí la saludamos, Julia D'Arrizo, Ezequiel Navarro y Elizabeth Pejer. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buen día a todos los que nos están escuchando. Buen día. No sé, ¿está en Jujuy o sigue en Buenos Aires? Ah, no, se quedó para la asamblea. Qué presentación, digamos, toda esa explicación para llegar al punto de las autoridades de la Cámara. Y bueno, había que explicarlo. Muy bien. Por ahí la gente pues está... no nos entiende. Es un domingo, nos entiende, senadora, deben estar preparando alguno con suerte un asadito, o no sé, alguito, y bueno, había que contarles de qué se trataba un poquito la nota. Está muy bien, chicas. ¿Qué ruido se armó con esto? ¿Qué pasó? Sí, mucho ruido, pero creo que lo que necesita el peronismo es mucho ruido para empezar a recuperarse, a reacomodar su relación con la sociedad, a ocupar los espacios de poder que nos dio la gente para hacer oposición y para defenderlos. Y bueno, y a veces el ruido hace bien, ¿no? Y creo que en el Senado la cosa estaba dentro del bloque, del interbloque Unión por la Patria, le digamos, porque después se cambiaron el nombre a Populares en diciembre. Ya venían las cosas muy tensas, en nuestro caso, Convicción Federal, con diferencias desde hacía más de un año en orden de las estrategias parlamentarias que se definían desde la conducción y sobre las cuales nosotros no estábamos de acuerdo. Por eso nos abrimos Convicción Federal hace un año, nos mantuvimos primero dentro del interbloque para tratar de influir, de modificar algunas decisiones, algunas posturas, entendiendo que somos oposición, que el gobierno no puede quedarse con la cancha libre con todos los temas, que el peronismo necesita tener alternativas en el debate con proyectos que se puedan contrastar a aquellos que impone el gobierno nacional, y con una agenda donde, más allá de la centralidad de la agenda que propone Milei en el ámbito parlamentario, nosotros también debemos impulsar una agenda que refleje los intereses de las provincias y la defensa de la gente del interior ante un gobierno mucho más centralista que los anteriores. Con todas estas razones, nosotros empezamos a plantear diferencias dentro de la estrategia parlamentaria, y bueno, y después se fueron sumando varias cuestiones políticas, ¿no?
que tiene que ver con la crisis de representación que tiene el peronismo y el Partido Justicialista en particular, ¿no? Sí, a eso quiero un poquito llegar. Digo, ustedes, los cuestionamientos, las críticas que tienen respecto de cómo se toman las decisiones o cómo se define esa estrategia dentro del bloque en el Senado, se vinculan con la influencia importante que tiene la expresidenta Cristina Kirchner sobre el bloque que conduce Mayans. Mira, no se le puede echar toda la culpa a Cristina. Con sinceridad, creo que es responsable de algunos problemas que va multiplicando el peronismo con seguridad, ¿no? Ahora, dentro del propio interbloque, ahora la conducción de Mayans, Sagasti, me parece que no ha comprendido primero que dejaron de ser mayoría. Y ya son 2 años, o sea, como para que te adaptes y psicológicamente comprendas que dejaste de tener poder, dejaste de ser mayoría dentro del Senado. O sea, yo entiendo que ha sido un golpe fuerte y un proceso difícil, pero bueno, hay un punto en que tenés que reaccionar, porque vos te fijás y siguen actuando con prepotencia, como si fueran mayoría, ¿no? Como lo fueron tanto tiempo. Sí, en esto, disculpe que la interrumpa, en esto... lo que usted me dice me aclara otra cosa, porque en estas últimas semanas, o sí, último mes, si se quiere, con toda la discusión de la reforma laboral y demás, yo tuve oportunidad de hablar con varios sindicalistas y ellos como se cuestionaban que los senadores de Unión por la Patria no hayan integrado las comisiones donde se discutía el proyecto. Había como cierto cuestionamiento de esto. Esto claramente apunta a lo que usted dice también de cómo se define la estrategia. ¿Por qué no se integra y se va a definir y se va, en todo caso, a defender posiciones en los debates de comisión? Mira, esa es la segunda razón de nuestra ruptura, porque esto también lo fuimos planteando el año pasado, en diciembre, cuando sumen los nuevos senadores, se integran los nuevos bloques, y en ese momento sale el decreto con la convocatoria extraordinarias, y en ese punto, claro, Villarroel dice, vamos a armar las comisiones para tratar la reforma laboral y para tratar glaciares. Entonces, conforman la Comisión de Ambiente, la Comisión de Trabajo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Justicia, porque también entraba el tema de justicia penal, del Código Penal. Bueno, y conforman las 5 comisiones, y en ese punto Mayans decide no integrar ninguna, porque, no sé, no le gustaba que le tocaban 5 y él quería 7, y que el reglamento y que la proporcionalidad y lo que fuera. Sinceramente, en este nivel de temas tan graves y en la responsabilidad institucional que tenemos, o sea, sentate, arreglalo, no sé, hay formas para hacerlo, pero terminó en una postura caprichosa de que si no le daban 7 miembros por comisión, Unión por la Patria no integraba ninguna. En ese punto nosotros realmente nos molestó muchísimo, y quiero agregarte algo a esto que planteas de la CGT, y tiene que ver con nuestra decisión de salir, porque ya era algo insostenible que nosotros sigamos estando de adentro. ¿Cuándo? Acuérdense en diciembre que Bullrich convoca un plenario express para tratar la reforma laboral de 3 días. El día 1 invita gente, el día 2 la CGT moviliza, termina yendo al Senado a la tarde. Se prolonga mucho esa reunión, termina a la noche. Usted va a decir, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque en las pequeñas cosas están las grandes decisiones políticas que nos complican a todos, y este detalle es uno de los cuales nosotros tomamos la decisión. Y es que llegó la CGT, estuvo ahí, explicó la situación, llevó una carpeta con propuestas. Esas propuestas eran muy, pero muy interesantes para que nosotros podamos armar un dictamen de minoría, con lo cual al día siguiente que se iba a firmar el dictamen, tuviera Patricia su dictamen, Bullrich su dictamen, y nosotros el dictamen del peronismo, con el reflejo de las inquietudes de la CGT y las propuestas para poder después negociar cambios o frenar el proyecto o lo que fuera. En esa instancia, esa noche, como a las 11 de la noche, la CGT se da con que no podíamos presentar un dictamen porque Mayans no había integrado las comisiones, y si no son miembros de comisión, no puede. Un senador puede firmar un dictamen de minoría, pero no tenía el peronismo ningún senador
sentado en la Comisión de Trabajo por el capricho, digamos, por esta decisión. Entonces, eso fue en la última semana de diciembre y realmente nos pareció que no se puede, digamos, trabajar así en estos términos. Después de eso vino el presupuesto. Y en el tratamiento del presupuesto, nosotros, los miembros de Convicción Federal, habíamos planteado que nosotros íbamos a votar el presupuesto porque las provincias no podían seguir así. En el contexto, ¿no? Que quiero siempre aclarar, o sea, yo no voté el presupuesto de Milei porque esté convencida, ni porque me guste, ni nada por el estilo, sino que como legisladora, el presupuesto tiene la facultad del Poder Ejecutivo, y todos los poderes ejecutivos, de definir la administración de los recursos del Estado. En este caso, nosotros lo hemos votado, no porque estemos de acuerdo con todo el presupuesto, sino porque los gobernadores, que también se manejan con sus propios presupuestos, necesitaban tener una herramienta de control, de poder, de negociación con respecto al gobierno nacional, en el contexto de que Milei, desde que asumió, no tuvo ningún presupuesto. Durante 2 años gobernó con la lapicera, como se le dio la gana, sí, claro. con Caputo dando plata, no dando plata, recortando fondos, haciendo lo que se les dé la gana. Entonces a mí me cuestionaron porque voté el presupuesto de Milei, me dijeron traidora, peluca, todas esas barbaridades, cuando en realidad yo voté el presupuesto no de Milei, voté el presupuesto de los argentinos y argentinas propuesto por el presidente, elegido por la gente. ¿Para qué? Para que nuestros gobernadores y yo como jujeña pueda tener un margen para defender los recursos que le corresponden a Jujuy. Mal, poco, con recorte, con ajuste, sin considerar todas las realidades del interior, pero como mínimo teníamos un presupuesto y un presupuesto era mejor que ningún presupuesto. Senadora, ¿qué tal? Julia Arzo le habla. Le escuchaba muy atentamente la descripción que usted hacía sobre estas diferencias que se fueron dando con las distintas partes del peronismo, si querés. Me pregunto, ¿hay algún mecanismo, hay alguna forma de encuentro hoy que a la que pueda llegar el peronismo? Confío en que sí, confío en que podamos romper este dique que nos tiene a todos ahogándonos en la negación absoluta de la realidad. Confío. ¿Usted siente que el peronismo hoy niega totalmente la realidad? ¿Eso siente? Niega su realidad política. Entonces no encuentra la manera de volver a representar a la sociedad y se atrinchera en una postura muy, te diría, casi izquierdosa, medio. Ayer me dijeron, lo que vos definís es como un trosco peronismo, porque claro, es como una posición de bandera, de trinchera, de discursiva muy fuerte, que entiendo que entra en grandes sectores de la sociedad, con esta cuestión de la resistencia. Bueno, resistimos, y que nos aguantamos los golpes, y todos decimos que no, porque hay como un purismo ideológico, y en realidad el peronismo nunca tuvo un purismo ideológico, siempre tuvo una doctrina, siempre tuvo una conducta fundamental, que es defender a los intereses de la sociedad cambia, se transforma, y creo que ahí hay otro elemento muy jodido para el peronismo, y es que ha dejado de representar a las mayorías, ha dejado de interpretar los problemas más graves de la sociedad, y por algunas razones que no nos eligen, ¿no? Entonces, creo, tu pregunta, que sí, el peronismo siempre tiene una enorme capacidad de recuperación. A partir de todo esto que pasó esta semana, les digo que yo no sé si públicamente, pero internamente la movida nuestra ha generado un enorme debate para adentro con los dirigentes, con los intendentes, con los diputados y demás, y ha sido como una interpelación, ¿no? O sea, porque lo mío también termina reduciéndose ya, no desde el ámbito parlamentario, sino desde lo político, cuando ustedes preguntan por la condición de Cristina, y es que lamentablemente se termina reduciendo cualquier tipo de argumento, análisis, planteo, debate de temas a sumisión o traición. Y el peronismo no es eso. O sea, o te sometés a los designios de alguien sobre cualquier tema, chicas, o sea, sobre penal juvenil, sobre presupuesto, sobre reforma laboral, sobre sí, o estás o no estás, digamos, no hay términos medios. Exacto, o te sometes a una concepción purista y dogmática y del pasado termina siendo, o sos traidora. Bueno, yo, mira, ni me someto ni soy traidora. En definitiva,
lo que busco justamente es que el peronismo deje de traicionarse a sí mismo en estos términos, ¿no? Porque vos no puedes terminar en un reduccionismo total donde decís todo que no ocupás los lugares de poder. Yo pasé el lunes de ser la traidora porque rompí el bloque y más o menos el martes ser la ladrona porque ocupé la vicepresidencia. Claro. Una vicepresidencia que estuvo vacante, que no la quisieron, nunca propusieron un nombre. Entonces yo, con honestidad les digo, chicas, a mí me propusieron el lunes, era algo que sí se venía gestando, porque decir, bueno, el peronismo no puede no tener representación en las comisiones, entonces yo dije, yo ocupo las comisiones, con nuestro interbloque, nuestros senadores, vamos a ocupar todas las comisiones que podamos, porque no para darle el gusto a Bullrich ni para formar parte de los aliados. Nosotros vamos a ocupar el lugar que el peronismo corresponde dentro del Senado, por las bancas a las que nos votaron nuestras provincias. ¿Para qué? Y para ponerle un freno a Milei, a Bullrich, a través de los proyectos, de las propuestas. Y por supuesto algunas cosas vamos a votar. Fíjense, nosotros el jueves votamos a favor el acuerdo Mercosur, votamos a favor tuvo amplio la ley de glaciares. Ahora, el viernes votamos en contra de la reforma laboral y votamos en contra del régimen penal juvenil. Yo creo que ahí tiene que ir el peronismo a buscar un equilibrio en la agenda parlamentaria que va a ser central este año, por lo que dijo Milei y que seguramente lo planteará esta noche en la Asamblea, con una cantidad de reformas tributaria, educativa y demás. Yo le hago la pregunta al peronismo, a todos los peronismos le hago una pregunta, los que tienen representación parlamentaria en especial. Ante toda esa agenda de temas que Milei va a alargar esta noche, el peronismo va a seguir diciendo no a todo, porque en definitiva le termina diciendo no a toda la sociedad, tanto a las que vota por Milei como a la que vota por nosotros. Porque ahora, vos le decís no a la reforma laboral, listo, no. ¿Esta reforma es una cagada? Sí, es una cagada. Ahora, ¿cuál es nuestra reforma? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿O vamos a seguir negando? Claro, porque eso es lo que aparece, no, ninguna propuesta del peronismo. Claro. O era esto o no, o nada, o esto o nada. Exacto. Ahora, exacto. senadora... El peronismo no puede ser eso, ¿no? Tiene capacidad, tiene conocimiento, tiene cuadros técnicos, tiene vocación política. Ay, mira, espero que esta piedra que tiren en el hormiguero peronista, aunque me ligue los golpes, sirva un poco para que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Ahora, senadora, es interesante lo que usted plantea, pero la pregunta es, ¿y hoy a través de qué figura se puede canalizar esa unidad que se está buscando? Porque usted decía, bueno, mencionó a Cristina Kirchner, decía, bueno, no tiene toda la responsabilidad, no sé, ¿qué dirigente hoy le parece atractivo? ¿Qué piensa, por ejemplo, de Axel Kicillof? ¿Puede haber un espacio comandado por los gobernadores? ¿Qué análisis hace? Mira, en este punto la unidad está sobrevalorada y en realidad es una ficción que se trata de sostener para afuera, porque las divisiones dentro del peronismo no son de ahora y ni siquiera son desde que gobierna Milei. No, claro. Creo que parte de las razones por las que perdimos fue justamente esa interna, cielo abierto, vergonzosa, la que nos hacían pasar los 3, 4 sectores que formaban parte de la mesa al frente de todos. Y fíjate cómo esa metodología dañina que fue limando nuestro gobierno, hoy la están utilizando de la misma forma para limar a Axel. O sea, esto es una realidad. Entonces todo termina cuando vos entras a mirar y bueno, todo termina en la cámpora. Que alguna compañera, no sé, me dijo que era muy fácil pegar a la cámpora y estigmatizarla. Bueno, listo, no cree que sea la cámpora, es Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es el hijo de Cristina y que la tiene totalmente cooptada, donde toda su orga con su espíritu faccioso y violento, porque son violentos, les voy a decir porque abran mis redes sociales, y todo lo que hay en mis redes sociales es la cámpora con todo su troleo asqueroso, porque como no me pueden ganar con argumentos, lo hacen con esto. Fíjense, o sea, es un patrón, es una metodología, lo mismo que le están haciendo a Axel hoy en Provincia de Buenos Aires, se lo hicieron a Alberto. Yo me pregunto, ¿por qué Axel no le echa a sus funcionarios? Porque es la misma pregunta que tiene dice 4 Alberto. ministros. Claro, la misma pregunta que le dice Alberto, che loco, te están limando, te cuestionan, te critican, te operan, no comparten, tampoco aportan, bueno, pues, chao, váyanse, digamos, esto es cuando sos gobierno, ¿sí? Hoy, desde nuestro lugar, sí creo que el peronismo es mucho más que la cámpora, que somos muchísimo más fuertes, más inteligentes y con un mayor compromiso social desde la militancia y desde la construcción de poder,
como oposición, porque esa es otra cosa. O sea, la unión está, la unidad, y bueno, es una mentira, chicas, y nos terminó paralizando a todos, porque es como, si vos te corres de la unidad o criticas algo, no, ya te fuiste con Milei. Entonces hay como un temor, ¿viste?, instalado de que el que opina distinto se va con Milei, el que se abre le hace el cardo gordo a Milei, el que se va es traidor. No, pará. Nos estamos reduciendo a un partido, ya nos redujimos antes, un partido conservador, no de vanguardia, ahora estamos reduciéndonos a un partido declarativo, no a un partido de poder, como siempre fue el peronismo, y todavía encima no puedes ni abrir la boca porque automáticamente es sumisión o traición. Entonces digo, chicas, me parece que hay un montón de peronismos por afuera, ¿sí? Porque nadie le va a negar peronismo a una Alejandra Vigo, digo por los senadores, sí. O a una Flavia Arroyón de Salta, o mirá el caso de Gustavo. Ustedes decían, bueno, si respondemos a los gobernadores, miren, los gobernadores peronistas, todos los gobernadores peronistas tienen el mismo problema, el mismo, ¿no? O sea, y hablan entre sí y lo discuten. Algunos tienen una postura mucho más autónoma, le diría, Gustavo, Jaldo, Jalil. Otros tienen una postura un poco más resistente, porque son de la vieja guardia, entonces tienen esta cosa como el Quintela. Melella acaban de aprobar el RIGI en Tierra del Fuego. Sí, sí, sí. O sea, imagínense, o sea, ellos tienen primero la responsabilidad de gobernar todos los días. Obvio. La cámpora y el pankirnerismo no gobierna nada, les aviso. 2 o 3 municipios y que agradezcan que Axel es bueno y no los ahoga, porque la verdad es que lo único que gobierna en todo el país. Entonces voy a decir, los gobernadores tienen que gobernar todos los días. Ante un gobierno feroz que a hoy, me estaba diciendo el ex gobernador Zamora, la coparticipación comparativa de enero y febrero del año pasado con cayó un 25% proyectado a marzo. O sea, ¿usted sabe lo que es vivir con un 25% menos en provincias que además los únicos ingresos que tiene es por inmueble y por ingresos brutos por actividad económica, en un proyecto recesivo, totalmente recesivo, con baja de consumo, donde a las provincias no le ingresa ni la mitad de lo que le ingresaba antes por recaudación propia? Sí. Además, en un gobierno que el día que entró eliminó más del 40% de los recursos que el sistema sanitario de salud pública nacional que lo sostienen las provincias, el 40% estaba financiado por Nación a través de distintos programas específicos. El programa Remediar, el programa de equipamiento de hospitales, el programa de HIV, el programa de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Imagínense que ese 40% salió de la caja de todas las provincias de una sola vez. El Fondo de Incentivo Docente fue lo primero que eliminó Milei de la caja de educación. Con lo cual, todos los gobernadores tenían que empezar las clases en marzo del 2024 y claramente decidieron absorber ellos el costo de pagar el Fondo de Incentivo Docente para que empiecen las clases y no haya paro. Sí, pero ahora no lo pueden pagar en más. Este escenario, claro, ahora no lo pueden pagar. Porque mañana tenemos paro anunciado de docentes en 15 provincias que inician las clases. Sí, el escenario económico es bastante complejo, lo estuvimos describiendo y ahora también vamos a charlar con un economista para ver qué pasa, ¿no? Más allá del riesgo país, más allá del dólar barato, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con la economía? Senadora Carolina Moisés, un gusto de conversar con usted esta mañana de domingo 1 de marzo. Supongo va a tener una noche larga, porque hoy el presidente los convoca así en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias. Muchísimas gracias por atendernos un domingo, muchas gracias por esta comunicación con Radio Con Voz. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que tengan muy buen día. 12 horas 38 minutos en la ciudad.